Y tremendo bolonqui en la mitad de la cancha, todos los jugadores discutiendo con Lorenzetti el precio de la docena de empanadas por culpa de Ricardo Darín. ¡Qué barbaridad! El fútbol se puso mañoso y en las tribunas empiezan a corear canciones destituyentes. Lorenzetti mira a los jueces de línea para ver si van al VAR, pero Rosenkrantz y Rosati siguen con atención desde su celular el inicio del debate parlamentario sobre la ampliación de la Corte. Ay, 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 Mauricio Macri se fue a Narnia y Cristina Kirchner sigue petardeando a Kicillof desde el PJ. Está raro todo, la pelota parada y la gente aburrida. Ojo con el tedio, mucho cuidado, antes la barbarie que el tedio, decía Teófilo Gautier. ¿Qué dicen en el Banco del Patria, Marusic? Malas noticias, que el peronismo va a perder las próximas elecciones. ¿Las bonaerenses o las nacionales? Todo, y también las del 27. Derrotismo a fondo entre los de UP. Bueno, por eso nadie patea al arco. Controla el balón Martín Menem, que tiene tiempo para parar la bocha, hacer 20 abdominales, comerse una barrita de cereal también. Se acerca para pedirle el pase Silvia Lospenato, pero el riojano no se la da. Así que la chica macrista le mete la mano en el bolsillo del saco a Menem y le saca la bolsita de pasitas de uva. Ay, 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 sí, no me mire así. Se rumorea que Lospe sabe en qué cajoncito del escritorio de su despacho Menem guarda los frutos secos. Pero nada alcanza en este fútbol. Amarrete y Ritondo, que juega pegado a la raya, pica a profundidad. Atención, y Martincito se la tira, pero se le va larga al jefe del bloque del PRO. Qué lástima. ¿Qué dicen en el Banco de los Libertarios, Marusic? Karina mandó a Lule a llamar al senador Pagotto para abortar la discusión sobre la Corte, pero parece que Pagotto se cagó todo. Le avisó a Romero y Romero amenazó con tirar la camiseta al piso e irse a la casa. Así que la Rosada ayudó a que no haya cambios y que se discuta lo que haga falta. Qué triste, qué triste. La democracia está pinchada y la pelota no dobla. Deme una, Ríos, por favor. Llega al cine El Eterpauta, con Luis Majul como Juan Sobre y Luis Novarecio como Cascarudo. El Eterpauta, la investigación periodística que demuestra que nadie se salva solo. El Eterpauta, lo turbio funciona. Deme otra mientras la CIDE nos viene a desalojar de la cabina por haber hablado de las empanadas antes de las elecciones de Misiones. Pomada desinflamante Mayans, el mejor antídoto para la hinchazón, la comezón y el meteorismo. Si te duele un sindicato en el bolsillo, te arde un chemiley en la piel o te diste un atracón de gelatina, usa Mayans, pásate Mayans y que las molestias tengan su chachas. Gracias, Ríos, un embole todo. Vamos cerrando esta transmisión porque ya llega otro programa de política que no habla de política, como en este partido de fútbol donde todos se prestan la pelota y los libertarios siguen ganando 0-0. Buenas noches, hoy no escribí nada, pero les doy la bienvenida igual. Estamos acá con Andy, con Nat y hoy hay un programón. Ustedes no saben lo que les espera. Hoy la agenda pasa por la soberanía. ¿Por qué? Y adivinen por qué. Porque vivimos en Argentina. Con ustedes, Pablo Di Pierri y Paula Marusic. Y ahora sí, después de un comienzo accidentado, probablemente si ustedes ya son fans de la tertulia, se van a encontrar con que de la apertura saltamos de pronto a un momento un cachito más estático, menos vertiginoso, pero así también es la tertulia, así que hagan eso que hacen siempre, sea que le cambian la yerba al mate o destapan una birrita o un vinito. Acá estamos con Pau Marusic siguiendo esta remada en el episodio número 8 de la tertulia. ¿Cómo va? Exactamente. Bueno, y decíamos, ¿no? Una jornada en la que han pasado un montón de cosas, ustedes ya las habrán visto por televisión y demás, pero decíamos, vamos a darle una vuelta más a toda esta rueda. Hoy arrancamos el programa. No lo van a poder ver esta parte, pero no importa. Arrancamos el programa hablando de un concepto que es el concepto de la soberanía, que decíamos, todo se termina viendo en los impactos, ¿no? De lo que pasa en el día a día de una política de desmantelamiento que, bueno, cuando vos ves a los científicos protestando porque no hay presupuesto, por todas las cosas que terminan pasando, vos ahí lo que tenés son las consecuencias de estas políticas. Y decíamos que donde ponés la lupa tenés un quilombo en este sentido. No terminamos de salir de lo que fue la discusión por los aranceles en Tierra del Fuego. Ahí se volvió a poner mucho en agenda la cuestión de la soberanía. Vimos una provincia que tenía mucha información sobre esto y mucha conciencia de su rol social en ese lugar, y hacia allí vamos.
Hacia allí vamos con nuestro invitado especial. Se trata de Juan Augusto Rattenbach, abogado él, profesor universitario con una maestría en economía aplicada, pero además su apellido lo dice todo, es un apellido con prosapia en Argentina, ¿no? Es el nieto de Benjamín Rattenbach, aquel autor del informe Rattenbach que reveló precisamente todas las trastadas, macanas, vejaciones y más de los militares de la última dictadura durante la Guerra de Malvinas. Así que a Juan Manuel, un malvinero nato, podríamos decir, le damos la bienvenida y le agradecemos que se haya arrimado a la tertulia. ¿Cómo estás, Juan? Juan Augusto, no Juan Manuel. No pasa Perdón nada, no pasa nada. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme a esta tertulia. Me gusta el nombre del programa. Es bueno. muy federal, ¿no? Muy rosista. De ahí viene quizás el acto fallido de Juan Manuel. Es verdad. Puede ser. Porque mis usuarios en redes es JM Rosas. Sí. O sea, ya me lo han criticado muchas personas. Confunde. Che, tu usuario no se condice con tu nombre, pero bueno. Nada, un gusto estar acá. Así que, Bueno, favor. lo mismo para nosotros. ¿Sabes que mientras estabas vos hablando, a mí se me venía a la cabeza un concepto que es interesante para hablar con Juan, que es el de la mala praxis? Porque en definitiva, tu abuelo lo que termina determinando es la mala praxis, ¿no? Que hubo, digo, no solamente porque fue una derrota, sino porque además se jugó todo mal en la Guerra de Malvinas. De hecho, está allí la pena máxima, ¿no? Que se propone para Galtieri, que es el fusilamiento, entiendo. O una suerte de condena perpetua. Esto ahora nos lo vas a explicar vos. Pero es algo de lo que no hablamos tanto en política exterior, del concepto de la mala praxis, ¿no? Raramente aparece la traición al Estado o esa figura en el código, ¿no? Se la quisieron aplicar a Cristina Fernández de Kirchner por el memorándum con Irán, pero no se le da mucha pelota. Y son políticas trascendentales las de la política exterior. Sí, me atrevo a decir que no se habla de política exterior. No es que no se habla de la mala praxis. No se habla de política exterior. Pero bueno, yo creo que hay un cambio de coyuntura, un cambio de época. Lo que estamos viendo me atrevo a decir, con varios compañeros, muchos de ellos estamos nucleados en un grupo que lo autodenominamos Exocet, donde conversamos de estas cosas, que es que justamente la política internacional no perdona. Creo que esa es la primera definición. Nosotros lo que estamos viendo es un cambio de época a nivel mundial. Creo que los argentinos y las argentinas están viendo que hay un mundo que está muy cambiante. Las fronteras que creíamos que eran de hierro, inmutables, de repente se están flexibilizando. Está pasando en el este de Europa, está pasando en Medio Oriente. Hace no mucho en Asia, entre Pakistán y la India, hubo un intercambio, y no fue de correspondencia y de cartas, sino que fue un intercambio de pólvora importante. Entonces, la pregunta es, en este mundo tan convulsionado y que el Papa Francisco anunció como una tercera guerra mundial en cuotas, ¿qué nos hace creer que nosotros vamos a estar indemnes de ese proceso mundial que estamos viendo? Entonces, de alguna manera, creo que está empezando a tomar más relevancia los distintos análisis de política exterior, de geopolítica, y desde nuestro humilde lugar en el mundo, obviamente, la causa Malvinas. Yo me atrevo a preguntarte, Juan, por la conciencia que tiene la sociedad argentina, o no, de que tiene parte de su territorio ocupado por otro país. Me da la sensación que no somos plenamente conscientes, o todo el tiempo al menos conscientes, salvo en determinadas fechas que podríamos llamar patrias, de la ocupación británica en Malvinas, y tampoco somos conscientes de la enorme dimensión de nuestro país más allá de su territorio continental. ¿Por qué? Bien, en parte porque estamos todavía lidiando con la desmalvinización. Sí, la desmalvinización es un fenómeno de la posguerra de Malvinas, con el objetivo de que no solamente, como efectivamente se vio en los 80 y los 90, de ninguneo sistemático a nuestros veteranos, sino también de reducción de políticas públicas vinculada con nuestro reclamo de soberanía. Pero no solo de política exterior y política de defensa, que quizás es lo más evidente, sino también en términos educativos y culturales. Y ahí es donde vienen esas batallas, si se quiere, que son mucho más duras, son de larga duración también, y creo yo que hay una conciencia de que las Malvinas son argentinas. Lo vimos en el Mundial de Qatar en el 2022. Totalmente. No solamente por la canción, sino que hubo un montón de banderas con las islas en los grandes centros urbanos, donde festejamos el 20 de diciembre del 2022, que fue un día memorable para nuestra historia, el 18 de diciembre y el 20 de diciembre, pero no esta dimensión de que la ocupación es el 25% de la superficie de nuestro territorio. Ahí es donde está la diferencia. Seguimos pensando que solamente ocupan la isla Soledad y la isla Gran Malvina,
nos olvidamos de las Georgias y de la Sandwich, y menos que menos tomamos conciencia de que en realidad ocupan el 25% del territorio nacional, que es principalmente espacios marítimos del mar argentino. Y cuando nosotros incorporamos desde nuestra conciencia nacional de que tenemos el 25% del territorio ocupado, todas las variables de análisis, todas, cambian en sus ecuaciones. Cuando incorporamos Malvinas, cambia nuestra visión de la política económica, cambia nuestra visión de la deuda externa, de la política monetaria, de nuestro vínculo con la defensa nacional y por qué no también con nuestras Fuerzas Armadas, el vínculo con la política exterior, pasamos de ignorarlo a darle la relevancia que se merece, y creo yo que esa información que estamos divulgando, de a poco cada vez hay más adherentes a nuestra visión, ¿no?, de reclamo de soberanía, y se está generando un cambio, sobre todo en las nuevas generaciones. Ahí es donde toma relevancia lo que pasó en Tierra del Fuego en los últimos días, por la importancia estratégica, ¿no?, que tiene ese lugar geográfico para nuestro país como puerta de entrada a el mar Argentino, el Atlántico Sur, la Antártida. Vamos a poner un poco la lupa ahí, porque yo creo que fue una sorpresa para muchos cuando vimos la conciencia del rol que tienen los fueguinos. Bien, principalmente lo que se ha buscado en estos últimos años fue erosionar el vínculo de los consumidores de los grandes centros urbanos con Tierra del Fuego como el gran taller industrial, sobre todo de industria electrónica de la Argentina. El ensamblaje. ¿No? Exactamente. Que en realidad es una chicana, me atrevo a decir. La palabra ensamble en realidad viene de la ingeniería, ¿no?, del inglés del assembly, con esta chicana de que no es producir o no es fabricar, ¿no? Entonces empiezan esas discusiones que son hasta de tipo lingüísticas, pero que en realidad esconden una verdadera discusión económica y geopolítica. Frente a esta erosión, hubo un montón de actores, que si quieren los mencionamos o si no quieren no. Sí, ¿por qué no? Libertad total. Acá. Sí, bueno, estoy hablando de la ONG Fundar, digamos, que sacó un informe en el año 2023, que fue su gran informe de presentación, creyendo que estaban golpeando a un sujeto estoy hablando, ¿no?, que es Tierra del Fuego, en el piso. Como diciendo, bueno, si nosotros entramos y nos presentamos en sociedad haciendo un informe a alguien, un sujeto, que está duramente criticado en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, Tucumán, Mendoza, Mar del Plata, por tirar ejemplos, ¿no?, quizás vamos a tener el apoyo o la adherencia como carta de presentación en sociedad. Y se encontraron que había un par de personas, ¿no?, todos malvineros, por supuesto, que leímos ese informe en su totalidad y le hicimos una devolución, ¿no? Y de repente esas discusiones del año 2023 se terminaron de cosechar en mayo del 2025. Nosotros en abril de este año, de cara a la vigilia, invitamos a los compañeros de Cabré Voltaire, que son de Rosario. Si nosotros estamos en el Río de la Plata, ellos están sobre el río Paraná, para que no solamente hagan la cobertura de la vigilia por Malvinas, sino que recorran y vean en sus propios ojos lo que es la producción y el trabajo en Tierra del Fuego. Y se llevaron una grata sorpresa. Se subieron un montón de reels en redes sociales, en Instagram y en Twitter, y un montón de personas sub 30 empezaron a tener una relectura de Tierra del Fuego, no solo desde la cuestión geopolítica, sino también una defensa económica. Y por eso, cuando se firmó esta tregua, el término correcto es tregua. El conflicto no se terminó. No, hay claro, una tregua. Hay una pausa hasta el 31 de diciembre, ¿no? Sí, y antes también. Se va a generar una mesa de diálogo a 10 días de la fecha que se hizo la presentación, con reuniones periódicas, pero el comunicado que firmó la Cámara Empresarial, AFARTE, los sindicatos fueguinos y Capital Humano dice paz social. Creo que no escuchaba ese término desde cuando en algún momento en algún libro de historia veíamos el centenario, estado de sitio, la Semana Roja, la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde. Sí. Paz social es una terminología rara, porque demuestra de alguna manera que no fue a marchar solamente la UOM de Tierra del Fuego, sino que fue acompañada por todo el pueblo fueguino en defensa del trabajo, pero también de la soberanía. Y porque supone que hubo una sociedad en guerra o un sector social en guerra. O sea, hablar de paz social es eso, en definitiva, ¿no? Ahora, quiero llevarte un poquito más atrás en el tiempo, porque arrancamos por los tiempos de la Guerra de Malvinas, volvimos a la actualidad y me parece que ya que estamos en un streaming podemos estirarnos hasta el siglo XIX. Vos sos de los que reivindican justamente a Juan Manuel de Rosas, lo mencionaste recién, pero también el rol de Rosas y el rol de los revolucionarios de Mayo en su atención sobre el territorio de las Malvinas. De hecho,
posteaste hace poquito que Cornelio Saavedra, a los 5 días de haber asumido en la primera junta del gobierno patrio, decretó, o sea, dispuso medidas gubernamentales desde Buenos Aires sobre las Malvinas. Sí, efectivamente, porque quizás lo que muchas veces se desconoce, que nuestros derechos de soberanía en Malvinas se anclan en lo que era el antiguo virreinato. Y después, si querés, eso se vincula con lo que quizás hablemos después, ¿no? Que salió la noticia de hoy, sí. ¿no? Que no me están dejando dormir tranquilamente en mi querido país. Y eso incluía, por supuesto, las Islas Malvinas, pero el interior del virreinato, la Intendencia de Buenos Aires era lo que es la capital, la provincia, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Malvinas. Por eso la Junta de Buenos Aires dispuso de la administración de Malvinas hasta la ocupación británica de enero de 1833. Pero para vincularlo con Tierra del Fuego, para no hacer tampoco esto una clase teórica de historia, aunque me imagino que a quienes están viendo les debe interesar, y está vinculado con lo que vos mencionás, que el primer antecedente de la promoción económica de Tierra del Fuego es del 5 de enero de 1828. O sea, hasta ahí se remonta la idea de que estos espacios insulares estratégicos de la Argentina tengan beneficios fiscales y tributarios para promover y generar incentivos de que habitantes de nuestra nación, principalmente del continente norte, elijan como destinos de vida esos lugares. Y se da en el contexto de la guerra con el Brasil. Claro. Por la banda oriental, hoy República Oriental del Uruguay, que en plena guerra, esto a veces tampoco se suele mencionar, la Armada de Brasil intentó hacer un desembarco en Carmen de Patagones con mercenarios ingleses, dato, no opinión, y que terminaron siendo derrotados, y por eso en Carmen de Patagones tenemos esos hermosos trapos del Imperio del Brasil en nuestras iglesias bonaerenses, ¿no? Ahora, esa batalla y ese intento de operación anfibia del Imperio del Brasil para marchar desde Carmen de Patagones a Buenos Aires puso en alerta cuál es el grado de vulnerabilidad geopolítica que tiene la Argentina en la Patagonia. Y eso revalorizó la geopolítica de Malvinas, y por eso se creó este primer decreto de beneficios fiscales a Malvinas, en un contexto que Tierra del Fuego era una dependencia de Malvinas, al revés de lo que sucede hoy en día. Claro. ¿Quiénes poblaban las Malvinas por aquel entonces? Bueno, tenemos una proyección, digamos, de Buenos Aires en Malvinas. Yo me atrevo a decir que era una comunidad organizada, ¿no? Lo digo por escrito también, no solamente en los streamings, porque lo veo así. Había afroporteños, había mestizos del litoral, había indios charrúas de la banda oriental, cuando Uruguay todavía no se había independizado de este corpus recientemente independiente de España. Había también europeos, pero todos vivían y convivían bajo los auspicios de la bandera argentina, a tal punto que las únicas dos festividades que había en Malvinas eran el 25 de mayo y el 9 de julio. Serán más aburridos, serán menos divertidos, lo que quieran, pero las únicas festividades no eran ni Navidad ni Año Nuevo, eran el 25 de mayo y el 9 de julio. O sea, como para que quede claro de que son argentinas en tiempo presente, y lo que hicieron los británicos fue ocupar territorio argentino y expulsar al pueblo argentino que estaba ahí. Por eso es tan ridículo la idea de cómo se autoperciben, ¿no? Que además Claro. este gobierno la reflota tanto cuando claramente es una población implantada. Me gusta el término de que se autoperciben y no se autodeterminan, ¿no? Claro. Ya le estamos No, bajando claro. el precio de forma significativa. No es que los isleños se pueden autodeterminar, se pueden autopercibir, no, se pueden si quieren, ¿no? autopercibir en todo caso. Bien, bien. Es Y una aparte, experiencia individual esa. Exactamente. a sí, esta sí. hora ya no hablamos tan seriamente Claro, tampoco. sí. Y que no tiene consecuencias jurídicas autopercibirse inglés, por ejemplo, ¿no? Claro, debería tenerlas igual. Juan, te quiero preguntar, porque recién vos estabas ahí haciendo el guiño de, bueno, el Virreinato del Río de la Plata, una noticia que escuchamos en el día de hoy. Yo imagino que esto hay que hacerlo corte. Que nos explique, Juan, qué significa que la República de Annobón se quiere asociar. Que no es una república, forma parte de Guinea Ecuatorial. Ya empezamos A así ver, haciendo las aclaraciones. Sí, dale. A ver, Guinea Ecuatorial es un país de África oriental con salida al Atlántico. Tiene una isla que es Annobón, que tiene una población y una etnia distinta a la que está en el continente, que está en una situación en términos de derecho humanitario muy crítica. Espera, aclaremos lo de República, porque yo hoy lo vi titulado en todos lados República de Annobón. Digamos, es una isla que, como buena isla, no forma parte del continente, pero sí forma parte de Guinea Ecuatorial, que está, digamos, en una confrontación con el gobierno
de Guinea, que es una dictadura que está hace mucho tiempo. Hay una cuestión ahí humanitaria bastante compleja. Y entonces, a tal punto fueron las tensiones que en el año 2022 esta isla proclamó de forma unilateral su independencia. Independencia que no es reconocida absolutamente por ningún país del mundo, ¿no? De la misma manera que nadie o casi nadie reconoce a Kosovo como una república independiente, forma parte de Serbia, digamos, ¿no? Y también fueron situaciones muy críticas en los 90 cuando se balcanizó, valga la redundancia, la antigua Yugoslavia, ¿no? Entonces, este primer ministro de Anobón, con esta independencia autoproclamada pero no reconocida por nadie, no sé si al momento que estamos grabando esto ya está acá todavía acá en la Argentina, ha buscado de alguna manera apoyos diplomáticos en nuestro país y nos faltaron algunas cuentas en redes sociales, sobre todo en Twitter, diciendo que Anobón se quiere anexar a la Argentina, utilizando como herramienta discursiva de que en algún momento la isla de Anobón formó parte del antiguo virreinato del Río de la Plata y en algún momento fue administrada por Buenos Aires como capital virreinal. Lo cual históricamente es cierto, jurídicamente no lo es, porque obviamente la cuestión territorial de Anobón fue evolucionando a lo largo de los siglos por la administración española, se termina descolonizando por iniciativa de Naciones Unidas. En ningún momento la ONU dijo Anobón es una entidad jurídica distinta a Guinea Ecuatorial. ¿Y cuál es el tema ahí? ¿Quiénes son los que están bancando de repente que Argentina o la política exterior argentina reconozca a Anobón como si fuera un país independiente de Guinea Ecuatorial? Los que no quieren reclamar Malvinas. Exactamente, y quieren que la política exterior argentina, rompiendo su tradición de más de vamos a cumplir 200 años de tradición, de hacer hincapié por la integridad territorial por encima del principio de autodeterminación de los pueblos. Lo mismo que aplicamos con Serbia en relación a Kosovo, Claro. con China en relación a la isla de Formosa, vamos a poner el término geográfico, ¿no? Que es Taiwán, ¿no? Lo mismo pasa con Anobón. Lo que de alguna manera estamos proponiendo, ya igual los cuadros de carrera de Cancillería ya tomaron cartas en el asunto, es que primero, si llega a haber alguna situación muy límite al interior de Guinea Ecuatorial, la solución siempre fue el mecanismo que se utilizó con Sudán del Sur. No es que estamos planteando una indiferencia, porque también Argentina se caracteriza a nivel internacional por el resguardo de los derechos humanos, ¿no? O sea, somos una referencia a nivel internacional. Ahora, una cosa son los derechos humanos y otra cosa es que de un hecho vinculado con los derechos humanos se traduzca en una secesión territorial, ¿no? O forzar a la Argentina como un Estado individual a tomar un posicionamiento contrario a nuestro histórico posicionamiento vinculado con Malvinas. Yo creo que esta solución va a ir de la mano de la ONU, de la Unión Africana, y los demás bloques regionales, acá podemos hablar de Mercosur, de CELAC, son los que van a acompañar este proceso como lo hicieron con Sudán del Sur, pero nunca la Argentina a título individual, para justamente no empantanar la discusión por Malvinas. Hermosa esta charla, yo seguiría durante horas, pero tenemos que jugar. Jugar es una obligación en este espacio que hemos dado en llamar la tertulia, y el juego que hemos inventado, Juan, se llama Derpo Palusa, o sea, la fiesta del poder. Es tratar de atender a lo que hacen los actores que disputan el poder en todo momento y en todo lugar. Por eso a vos te tocó elegir 3 actores de aliados, lo mismo que va a hacer Paula en este momento, pero mientras Paula elige, yo te propongo que vos le muestres a nuestra audiencia y nos cuentes a nosotros qué actores elegiste y por qué. Bien, vamos en orden. Acá la cámara. Muy actor bien, número 1. muy bien. CGT-CTA, es decir, el Movimiento Obrero Argentino. Actor número 2, las Fuerzas Armadas. Ok. Actor número 3, la Iglesia, que es el nombre, pero si le pones el apellido sería Iglesia Católica. ¿Cómo te adiviné, Porque yo le dije, se va a haber agarrado a León XIV, que no está en carta, pero te No. vi venir. También en este octavo programa es el primero que elige las Fuerzas Armadas. Es un tipo consciente de la necesidad de contar con una concepción sobre las Fuerzas Armadas de la democracia, entiendo. Sí, por supuesto, sí. En defensa de la soberanía, pero repito, adaptados a la coyuntura que estamos viviendo también a nivel internacional. ¿Qué eligió Pau? Bueno, yo elegí en el capítulo de hoy el peronismo. Sí. No te separás de esa carta vos. No la tengo acá. No es un cuestionamiento, es una descripción. Sí. No me separo. Después de la introducción derrotista, Menos. un mimo para el movimiento. Los supermercados. Bueno, no está Me agarré mal. los supermercados y los movimientos sociales. Ok. ¿No? Como Para saquear a los supermercados. No,
Creo que todos podemos convivir. Muy bien. Ahora el juego sigue eligiendo de este piloncito de cartas verdes, perdón, no eligiendo, sino sacando al azar 3 cartas de este piloncito y no las vas a mostrar. La puedes sacar del medio, de las abajo, de puedo arriba. ver. Vos si las podés ver, no las muestres todavía. Son 3 cartas que nosotros llamamos de iniciativa. Son las que vas a jugar frente a la situación que nos toque en adelante. A ver, Pau, A ver. iniciativas para nosotros dos. Bueno. ¿Cómo confío en mi compañera? Sí. Me das poder total en esto. Ahí va. ¿Se ríe quién? ¿Juan? Listo. ¿De que yo confíe? Bueno. Ah, se ríe de las cartas. Perdón, me está hablando por Tollback nuestra productora Lucía Ríos. Y ahora sí, vamos a elegir, vas a sacar vos, sin elegir también, una situación al azar. Son las cartas naranjas. Esta sí la podés mostrar, la compartimos con la Es lo que hay audiencia. que resolver. Y es lo que nos va a hacer reír. A ver, ¿qué nos toca enfrentar? Fantino quiere ser gobernador de No. Santa Fe, ola de corchazos en el PJ. Vamos a hacer que saques otra, pero porque ya nos tocó Esta 3 sale veces mucho. seguida Esta esta. sale mucho. Ok, Se ve ok. que Fantino quiere ser de verdad gobernador. Saquemos otra. Sí, está marcada la carta. No sé qué le pasa a esa carta. Oh, A ver esta. estalla la guerra de China y Taiwán. Bueno. Europa demanda alimentos y energía. Bueno. Ah, no estoy tan mal, che, con los supermercados. Bueno. Yo no estoy tan mal con las Fuerzas Armadas, la Iglesia y la CGT, ¿no? No estoy tan mal. El juego sigue de la siguiente manera, Juan. Ahora vos vas a tener que jugar una carta verde frente a esta situación. Guerra en China, Europa demanda alimentos y energía y nosotros estamos acá en Argentina. ¿Qué cartas jugás? Road show con el círculo rojo. No está nada mal, pese a que sea insólito que hagamos Road eso. show sería como una reunión. Sí, para mostrarle qué promovés, básicamente. Bien, sí, claramente esta. Ante una situación así como esta. Los sentás a los muchachos del Sí. DERPO y les decís, che, está pasando esto, pónganse las pilas. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, Pau, Sí, no, yo merezco perder. Porque como no tengo nada para hacer, voy a formar una banda de rock y fingir demencia hasta que todo termine. eso garpa siempre, Pau, eso garpa siempre. La banda Y ahora rock. vamos a defender las cartas con los dados, Juan. Si sacás más puntos que nosotros, prevaleces vos. Bien, los tiro así tipo tag. Tipo Teg. Tipo tag. Yo no veo 8. cuánto sacaste. 8 puntos. Muy bien. Fue alto, Soy ¿eh? petizo y de brazos cortos. A ver. 9. Ganó la Es banda mía. de rock. Toma. La banda de rock le ganó al Road Show con el círculo rojo. Qué mal, ¿eh? Eh, Igual es un reflejo de lo que está pasando a nivel nacional, así Fue que. bastante descriptivo. Bueno, tenemos un presidente que tenía una banda de rock, Es verdad. ¿o no? Igual. Y que hace Es verdad. road show con el ¿Y círculo qué hace rojo. rock? Yo con ese Vamos rock. por la segunda mano. A ver, ¿qué nos Cristina tocó? es candidata y la Cámpora se prepara Provincia de Buenos Aires 2027. Muy bien. A Provincia ver, de Buenos relee, ¿la escribimos mal? ¿Qué dice? Cristina es candidata y la Cámpora se prepara para Provincia de Buenos Aires 2027, para PBA. Para, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, Ok, bueno, ok. bien. Es una hoja de ruta posible, que nadie se asuste. Obviamente están No. los planes de muchas cabezas. Yo ya ¿Qué tengo- jugamos? Pero Cristina, no terminé de entender si es Cristina 2027 en provincia o candidata. No, creo no, que la no. Cámpora se prepara para la Provincia de Buenos Aires. Ah. Cristina será candidata a presidenta, A presidenta. Y supongo. yo O algo. leo. ¿Sabes que está sonando esa, eh? Las cartas las escribí yo. Creo que quise decir eso que dice Juan. Esa está Está bien. sonando. Cristina presidenta de la Cámpora en Provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿Qué jugás, Juan? Publica un libro y se postula otra vez o se reposiciona. O sea, se viene el Sinceramente 2, parte 2. No, bueno, pero acá jugás vos, o sea que vos publicás el libro. Ah, ok, no, está bien, está bien, está bien. El actor sos vos. bueno. Bien. Y yo voy a dar un salto o regreso al sector privado porque le fue bastante bien a los empresarios durante los años de kirchnerismo, así que es el momento. A ver, Ahora Juan, sí. defienda con los dados. Ay, yo quería que ganara el libro. 6 puntos sacó Juan. Está difícil. A ver. Vamos a ver cuánto saca Pau. Que sacó. 4, ganó Juan. Bueno, Ganó Juan, ganó Vamos Juan. con el libro entonces. la literatura todavía prevalece, todavía Sí. puede. Y de Muy paso bien. levantamos las ventas de los libros y Que está hacemos caída, reventar ¿no? la feria del libro. Sí, No exacto. está nada mal. Una más, dale. Bueno, perdón, No torpe pasa fui nada. yo. Mirá qué linda, ¿eh? A ver. La CGT hace un paro, Milei festeja, el kirchnerismo se queja. Che, es complicada esta. ¿Qué pasó cuando la escribiste? Bueno, puedo contar igual, puedo revelar cómo Sí. fue la cocina de estas cartas. A ver. Las escribí todas juntas.
en febrero. Y así como escribí esta que dice la CGT hace un paro, Milei festeja, el kirchnerismo se queja, hay otra que dice la CGT no hace un paro, Milei festeja, el kirchnerismo se queja, Okay. jugando a que los actores suelen hacer lo mismo ante circunstancias diferentes porque es como caracterizan a sus adversarios o aliados. Pero es chiste. No, por supuesto. Con sí, sí. alguna dosis de certeza también. ¿Qué jugamos? A ver, ¿qué carta le nos queda? queda? Me queda armado de una alianza electoral. Armado de una alianza electoral. Bien, bien. Bien, bien. Bueno, como siempre se puede cerciorar un poquito más el derecho a huelga, nos ha enseñado este gobierno. Voy a hacer una presentación de un amparo ante el Poder Judicial. Y no se puede protestar. Bueno, como hizo la CGT cuando fuimos a, y digo en primera del Perú, Sí. porque estuve ahí en la marcha en la Corte Suprema. Por ejemplo. Bueno, exacto. de hecho, esto es información. La CETERA hoy presentó un amparo judicial contra el decreto de la semana pasada que limita el derecho a huelga. Exacto. Claro, el Sí, decreto en ese 340. caso, igual no es un amparo, bueno, abogado. ¿O sí? No, sí, sí. Corríjame. Puede ser. ¿Está bien? Ok. Puede ser para un listo. pedido de declaración de inconstitucionalidad, una medida Se cautelar. puede. Sí, Juega sí, la se puede, figura. se puede. Bueno, muy bien. Bien, no sé dónde quedaron los dados. Los tenés vos adelante Ahí. tuyo. Ahí está. Bueno, O sea, listo. no es nuestra la más virtuosa. Vamos, la esta. alianza electoral. A ver. Alguien que nos saque de esto. 6 de vuelta. Y el amparo. 6. El amparo y se tiene El amparo que es muy coalición cívica, ¿no? muy Lilita. Claro, sí. Muy Muy linda. Stolbizer también. Ganó el amparo. Y ganó. Ganó el chicos. amparo, sí. No son Porque tiempos, si la República está en peligro, ella vuelve. no Pens- son tiempos de lucha y construcción política prolífica, No, digamos. y no son tiempos tampoco de los manuales de ciencia política ni las herramientas tradicionales, ¿no? No, para nada. No. Por eso es importante volver a las instituciones permanentes de la nación y por eso elegí la Iglesia, la CGT, el Movimiento Obrero y las Fuerzas Armadas. Está muy bien. ¿Sabes qué te quería preguntar, Juan? Hay otra noticia del ámbito internacional. Vos decías, no hablamos mucho, ¿no? de lo internacional, ni de las relaciones exteriores, ni de todas esas agendas, excepto cuando hay un huracán, ¿viste? O ahí Sí. recién nos acordamos que hay otros países. El Reino Unido le devolvió el archipiélago de Chagos a Mauricio. Y algunos que saben un poco del tema me decían, mirá la oportunidad que se está perdiendo la Argentina para rediscutir Malvinas. Mauricio es una isla. Sí. ¿Qué ves de La todo República de esto? Mauricio es un país, que es un conjunto de islas, se llama Mauricio. Bien, un archipiélago, perdón, sí. Exactamente, que dentro de, o sea, para que entendamos cómo todo se conecta también con lo de Anabón, de Guinea Ecuatorial. A ver. La resolución de Naciones Unidas de Malvinas es la 2065. Sí. La de Chagos de Mauricio es la 2066 y la de Guinea Ecuatorial es la 2067. Fueron una atrás de la otra. Claro. Hay algo hasta esotérico ahí. Pero es una gran oportunidad, primero porque después de la Guerra de Malvinas y sobre todo en el siglo XXI se creía que las discusiones por la descolonización había quedado en el pasado, ¿no? Como que, bueno, esa fue una discusión de los 50, de los 60, de los 70, Corea, Vietnam, Comité de Descolonización, movimiento de países no alineados, y de repente estamos en 2025, el Reino Unido, muy reticente a querer discutir estos temas, firmando un reconocimiento de alguna manera de soberanía de la República de Mauricio por el archipiélago de Chagos y generando una transición para devolver las islas. Es una transición de 99 años, pero bueno, es decir, se rompió esa imagen de una Gran Bretaña intransigente y de no querer hacerse cargo del colonialismo vigente del siglo XXI. Claro. O sea que vos ahí, si tuvieses una cancillería activa con esta misma carta, digo, si estuviese jugando, no es un juego, pero digo, es una carta que habría que ir a jugar. Sí, y las 24 horas. ¿En qué sentido? No es igual solamente la Cancillería argentina, sino que es la política exterior de todo el continente. De todo el continente. Argentina por sí sola, lo digo también para plantear una estrategia, ¿no? Sí, sí. No le da la musculatura de política internacional para poder reclamar o recuperar Malvinas, sino que lo tiene que hacer de forma acompañada sí o sí, escala continental, sudamericana y latinoamericana. Ok, nos va a ir bárbaro peleándonos Y con bueno, todos como estamos, ¿no? esa es la gran discusión, digamos, peleándonos con Brasil, no nos vamos a acercar a nuestro reclamo de soberanía o a nuestro anhelo de recuperar nuestras islas, peleándonos con Chile e invitando o incentivando a Chile a que haga alianzas estratégicas con el Reino Unido en la Antártida, o de que el Reino Unido colabore con Chile en la industria naval, ¿no? Chilena. Bueno, esos son mala praxis de la política exterior argentina, porque hacer estos giros de 180 grados
y que cambia la política exterior porque cambia el gobierno, nos cuesta muy caro. Y voy a dar 2 ejemplos. Yo no pretendo que la política exterior argentina sea como, no sé, la de Estados Unidos, la de China, la de Rusia o la de alguna potencia, no sé, Francia, si La de quieren. Brasil incluso, ¿no? Parece mucho más estable, aún Bueno. teniendo estos giros de Bolsonaro a Lula. Ese es el mejor ejemplo. A ver, Lula estuvo preso, estamos todos de acuerdo, en tiempos de Bolsonaro. Lula ahora es presidente, Bolsonaro está procesado. ¿Cambió la política exterior de Brasil? No. Nada, cero. ¿Cambió la política de defensa de Brasil? Nada, cero. Piñeira, Boric y si quiere Bachelet son 3 personajes distintos de la política chilena. La política exterior y la política de defensa no cambiaron. Y eso tiene que ver, en parte, porque no es que un país sudamericano está condenado a hacer estos giros de 180 grados. Se puede ser un país sudamericano y tener discusiones económicas, de distribución del ingreso o las políticas sociales, pero la política exterior y la defensa no se tocan. ¿Eso se debe a que la derecha argentina o los dueños del país son antipatria? Yo creo que es una consecuencia de la desmalvinización. Por eso es muy importante la malvinización o la remalvinización, porque la dirigencia política argentina sale del pueblo argentino. No importa la orientación, de algún lado sale. Es decir, no estamos gobernados por virreyes o funcionarios peninsulares como en el siglo XVIII. Nos puede gustar o no Milei, pero Milei salió de la Argentina. Salió del barrio de Devoto, Macri salió de, llamémosle, no sé, Barrio Parque, ¿no? Y Cristina salió de La Plata, de Río Gallegos, y ahora de Recoleta, digamos, Capital Federal. Bueno, o Alberto Fernández, la Capital Federal. Yo creo que es una apuesta muy importante la malvinización, sobre todo de las nuevas generaciones, para de alguna manera en el mediano plazo tener una dirigencia política que más allá de los matices, que pueden ser económicos o de distribución del ingreso, haya puntos en común con estos temas que hacen a la supervivencia de la nación argentina, que es el territorio, la soberanía, la geopolítica, la Antártida, Malvinas y el Atlántico Sur. No, te escucho y digo, si mañana hubiese que pensar en esa estrategia de malvinización, obviamente que te consultaría, y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? A ver, la malvinización como fenómeno educativo o cultural es las 24 horas, independientemente de quién gobierne. Y también, si me corres un poco, la política exterior va más allá de la Cancillería y los diplomáticos de carrera. Se puede hacer política exterior del sector privado y pasa, sobre todo en materia de finanzas internacionales, comercio exterior, y también los vínculos entre universidades, universidades que cooperan entre sí. Hace poco, por ejemplo, recibimos en la Universidad Nacional de Quilmes a 2 representantes de la Unión Africana, ¿no? En un acuerdo de cooperación entre universidades, y eso también es política exterior. Claro. Y puedo dar fe que ni el rector de la UNCI, ni quienes estábamos ahí en esas reuniones, éramos diplomáticos de carrera o embajadores. No éramos apoderados de la Argentina, pero estábamos de alguna manera generando una vinculación en lo que sería una vinculación universitaria y científica. Entonces me parece que en relación a la malvinización como fenómeno cultural es todos los días, las 24 horas, y creo yo que la herramienta y el espacio donde se están disputando los sentidos hoy son las redes sociales. No solamente el sistema educativo como espacio institucional y formal, sino cómo se habla de Malvinas en Twitter, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en las cadenas de WhatsApp, para justamente cuando aparezcan estas noticias que digan que hay una isla en África que se quiere asociar o ser un estado asociado de la Argentina, malvinización mediante, estemos todos rápidos de reflejo, decir esto no lo podemos aceptar porque nos contradice nuestro reclamo de soberanía que prima la integridad territorial por encima de, obviamente, la autodeterminación de los pueblos. En una entrevista que diste hace un par de años, me enteré, gracias a tu testimonio, que cuando se lanzó el Museo de Malvinas acá en Argentina, los británicos hicieron lo propio en las Islas Malvinas. Como para contrarrestar el efecto de lo que acá se producía en términos de narrativa, para justamente esclarecer, concientizar, fortalecer la conciencia nacional de los argentinos. Y en ese sentido, o por eso mismo, me interesa hacer la pregunta de rigor de este programa, que es ¿cómo se acumula poder frente a esos tanques que no necesariamente son bélicos, aunque sí hay una ocupación territorial y está la potencia bélica británica en el mar argentino? Bueno, yo creo que la República de Mauricio es un buen ejemplo. Primero, para empezar, que tanto Mauricio, la República, como Argentina tienen coherencia jurídica. O sea, no somos ni potencia militar ni potencia económica. Entonces, la coherencia jurídica
en el marco del derecho internacional ha sido nuestro capital para poder sostener el reclamo de soberanía después de tanto tiempo, ¿no? Después de casi 200 años de usurpación. Yo creo que la cuestión diplomática es fundamental, no por una cuestión de romantizar, ¿no? Ni que estemos todos cantando canciones de Michael Jackson de los 80, ¿no? Las relaciones internacionales, pero creo que la cuestión diplomática es fundamental porque fue lo que el empujoncito que República de Mauricio le faltaba o necesitaba para que el Reino Unido se viera obligada a negociar. Y en este caso creo que Malvinas es lo mismo. Por eso volvemos a la estrategia. La estrategia tiene que ser continental sudamericana y latinoamericana. Eso naturalmente nos generó el vínculo con la Unión Africana. Hoy los 54 países de la Unión Africana reconocen nuestra soberanía de Malvinas. Se ha sumado la República Popular de China en 2015, la Federación de Rusia en 2014. El propio Papa Francisco hizo muchísimo por Malvinas, no solo con nuestros veteranos, sino por la cuestión de soberanía. Y me parece que eso terminó acorralando al Reino Unido y por eso empezaron a tomar medidas reactivas, como por ejemplo este contramuseo en Puerto Argentino, aumentar el presupuesto militar en su base, al punto tal que tuvieron que mandar al príncipe Guillermo, el futuro rey, ¿no? Si sigue la línea sucesoria, a hacer ejercicios militares él personalmente. La actualización topográfica en caso de una posible guerra con la Argentina por las islas. Yo creo que esto es para hablar del tema de los juegos, ¿no? La cuestión de Malvinas es un juego de suma cero. Por cada paso que avanza la Argentina se traduce necesariamente en un retroceso británico y viceversa. Claro. Cuando hablamos de diplomacia también, no solamente tenemos que fortalecer la posición argentina, sino, por ejemplo, empezar a conversar, che, ¿qué está pasando en Irlanda? ¿Se va a reunificar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la posición que va a tomar la Cancillería argentina? O por fuera de la Cancillería, para no comprometer a ningún diplomático, ¿cómo vamos a abordar Irlanda desde las redes sociales? ¿No? ¿O qué pasa con Escocia? Porque Gran Bretaña está a favor de la autodeterminación en Malvinas, pero no está a favor de la autodeterminación de Escocia. Y no les permiten hacer un referéndum para independizarse del Reino Unido y volver a reasociarse a la Unión Europea. ¿Qué va a pasar con Gales? Bueno, empezar a poner estos temas, ¿no?, sobre la mesa, porque creo yo que hay todo un caldo de cultivo donde quizás en un tiempo no muy lejano nos encontremos más que con un Reino Unido, un reino desunido. Vuelvo a decir que seguiría horas. Ni siquiera pude preguntarte sobre lo que implica el Brexit para la causa Malvinas. El pero reino claro, desunido. me acordé por eso. Pero en todo caso nos comprometemos a volver a invitarte. La Nuevo verdad, episodio. Sí. un gustazo haberte tenido acá, Juan. Sí, es uno de los tipos que más sabe de esto. Yo cuando le escribí le dije, cuando quiero escuchar una visión clara, viste que esa gente que te alumbra, y es por acá, lo vamos a buscar a él y salimos un poquito más formados en algunos de estos temas. Menos mal que le invitamos y menos mal que aceptó venir. En la operación, en los controles, en la magia para que salgamos al aire estuvieron Nadia Guzmán, Andy Rodríguez y Nat Lewin, como siempre, como cada miércoles. En la coordinación y producción estuvo Lucía Ríos y nosotros dos, remándola. Sí, Pablo Di Pierri por aquí. Paula Marusic por allí. Y nos vamos. Nos Chao. vamos, ¿sí? No se olviden que no hay que confundir lo real con la verdad.